Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo. El carácter es el reflejo más auténtico del avance en la conciencia de Krishna, basado en las enseñanzas de su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Introducción. En una época en la que el éxito suele medirse por la apariencia, la popularidad, la elocuencia o la capacidad de influir sobre los demás, las enseñanzas de Srila Prabhupada nos invitan a dirigir la atención hacia un criterio completamente diferente: el carácter. En la conciencia de Krishna, el verdadero progreso espiritual no se evalúa por el prestigio, la erudición, el cargo que se ocupa dentro de una institución o la cantidad de actividades que se realizan. Se manifiesta sobre todo en la transformación del corazón y en la aparición de cualidades divinas. El carácter es la expresión visible de la conciencia. Así como el fruto revela la naturaleza del árbol, el comportamiento revela el estado interior de una persona. Un corazón purificado por el servicio devocional produce humildad, compasión, veracidad, paciencia, autocontrol, gratitud y un profundo deseo de servir a Krishna y a todos los seres vivos. Srila Prabhupada enseñó que el movimiento para la conciencia de Krishna tiene el propósito de formar personas de primera clase. Esa expresión no hace referencia a una élite social o intelectual, sino a hombres y mujeres cuyo carácter ha sido moldeado por el Bhakti. Ellos se convierten en ejemplos vivos de las enseñanzas del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam. El desarrollo del carácter no es un objetivo secundario, es una consecuencia natural de la práctica sincera del servicio devocional. Cuanto más recuerda el devoto a Krishna, canta sus santos nombres, estudia las escrituras y sirve bajo la guía del maestro espiritual, más desaparecen las impurezas del corazón y más resplandecen las cualidades eternas del alma. Este ensayo analiza por qué el carácter constituye la evidencia más confiable del avance espiritual y cómo las enseñanzas de Srila Prabhupada muestran el camino para desarrollar una vida verdaderamente santa. El carácter revela el estado de la conciencia. Toda acción nace de un pensamiento y todo pensamiento refleja una determinada conciencia. Por ello, el carácter no puede separarse de la vida interior. Las palabras, las decisiones y las relaciones con los demás son manifestaciones de aquello que realmente ocupa el corazón. Una persona puede aparentar espiritualidad durante algún tiempo, pero tarde o temprano su carácter revelará la calidad de su conciencia. Srila Prabhupada enseñaba que la conciencia de Krishna transforma desde la raíz. No pretende simplemente modificar conductas externas, sino purificar el deseo mismo. Cuando el deseo se purifica, las acciones también se purifican. Así el carácter no es una máscara religiosa, es el resultado natural de una conciencia espiritual despierta. El conocimiento verdadero transforma la vida. En la cultura actual es posible acumular información sin experimentar transformación interior. Sin embargo, en la tradición védica, el conocimiento auténtico siempre produce cambios en la conducta. Srila Prabhupada explicaba que el conocimiento trascendental debe convertirse en realización. No basta con recitar versos o comprender conceptos filosóficos, es necesario vivir de acuerdo con ellos. El Bhagavad Gita enseña que el sabio es reconocido por su equilibrio, su desapego, su dominio de los sentidos y su compasión. Cuando el conocimiento permanece únicamente en la mente, puede alimentar el orgullo. Cuando desciende al corazón, produce humildad y servicio. Por ello, el carácter constituye la prueba de que el conocimiento ha sido verdaderamente asimilado. La humildad como fundamento del carácter espiritual. La primera señal de un corazón purificado es la humildad. El falso ego impulsa al ser humano a buscar reconocimiento, superioridad y control. En cambio, el devoto comprende que todo pertenece a Krishna y que su verdadera identidad es la de servidor eterno del Señor. Srila Prabhupada enseñó esta verdad con su propio ejemplo. A pesar de haber llevado el mensaje de Krishna a todos los continentes, nunca reclamó el mérito para sí mismo. Siempre afirmaba que actuaba únicamente como un instrumento de su maestro espiritual y de Krishna. La humildad no disminuye a la persona, la libera de la pesada carga del orgullo. Gracias a ella, el devoto permanece abierto al aprendizaje, acepta correcciones y reconoce con gratitud la misericordia recibida. La pureza del corazón se refleja en las relaciones. El carácter espiritual no se manifiesta únicamente durante el estudio o la adoración. Se pone a prueba sobre todo en la forma en que tratamos a otras personas. Srila Prabhupada enseñó que un Vaishnava es naturalmente compasivo, respetuoso y amable. No busca explotar a los demás, sino servirlos, ayudándolos a despertar su conciencia de Krishna. Cuando el corazón está contaminado por el egoísmo, aparecen la crítica, la envidia, la competencia y el deseo de dominar.
Cuando el corazón se purifica, surgen espontáneamente la cooperación, el respeto, la paciencia y el perdón. Así las relaciones humanas se convierten en un espejo del verdadero avance espiritual. El servicio moldea el carácter. El servicio devocional constituye la escuela donde el carácter se fortalece. Cada servicio representa una oportunidad para abandonar el egoísmo y cultivar cualidades espirituales. Las dificultades enseñan paciencia, las diferencias enseñan tolerancia, las responsabilidades enseñan honestidad, la prédica desarrolla compasión, la cooperación fortalece la humildad. Por ello, Srila Prabhupada nunca presentó el servicio únicamente como una actividad externa, lo veía como el proceso mediante el cual Krishna educa el corazón de su devoto. Cada servicio realizado con sinceridad elimina gradualmente el falso ego y fortalece el amor por Dios. El carácter sostiene la prédica. Srila Prabhupada enseñó que la prédica no depende únicamente de la capacidad para hablar, escribir o enseñar filosofía. Su verdadera fuerza proviene del carácter del predicador. Las personas pueden olvidar un discurso, pero difícilmente olvidarán el ejemplo de una vida auténtica. Un devoto humilde, compasivo, veraz y estable transmite el mensaje del Bhagavad Gita incluso cuando guarda silencio. Su comportamiento se convierte en una prueba viviente del poder transformador del Bhakti. En numerosas ocasiones Srila Prabhupada afirmó que la mejor prédica consiste en vivir las enseñanzas. Cuando las palabras y las acciones coinciden, el mensaje adquiere una autoridad que no puede ser imitada. En cambio, cuando existe una contradicción entre lo que se enseña y la manera de vivir, la credibilidad se debilita y muchas personas pierden la oportunidad de acercarse a Krishna. Por ello, el carácter no es un aspecto secundario de la prédica, es su fundamento. El devoto representa a Krishna y a la sucesión discipular, y su conducta debe inspirar confianza, esperanza y deseo de seguir el sendero del servicio devocional. El carácter protege del falso ego. Uno de los mayores peligros en la vida espiritual es pensar que el progreso consiste en acumular conocimiento, responsabilidades o reconocimiento. Srila Prabhupada advirtió repetidamente que el prestigio material puede convertirse en un obstáculo si alimenta el orgullo. El carácter actúa como una protección contra esa ilusión. La humildad recuerda al devoto que todo éxito pertenece a Krishna. La gratitud le permite reconocer la misericordia del maestro espiritual. La sinceridad le ayuda a examinar constantemente sus propias motivaciones. El falso ego busca ser admirado, el verdadero devoto desea que Krishna sea glorificado. Esa diferencia transforma completamente la conciencia. Mientras el ego exige reconocimiento, el amor busca oportunidades para servir. El carácter se forma en las pruebas. Las dificultades revelan aquello que permanece oculto durante los momentos de comodidad. Es difícil hablar de paciencia cuando no existen problemas, es sencillo hablar de tolerancia cuando nadie nos critica. Sin embargo, es precisamente en las pruebas donde las cualidades espirituales se fortalecen. Srila Prabhupada enfrentó innumerables obstáculos, escasez económica, problemas de salud, incomprensión, largo viaje y enormes responsabilidades. A pesar de ello, nunca abandonó su servicio ni perdió la confianza en Krishna. Su ejemplo demuestra que las pruebas no impiden el crecimiento espiritual, pueden acelerarlo cuando son aceptadas con fe y espíritu de servicio. Cada desafío ofrece la oportunidad de desarrollar una virtud. La crítica fortalece la humildad, la demora cultiva la paciencia, el fracaso enseña dependencia de Krishna y el éxito pone a prueba la ausencia de orgullo. Así Krishna utiliza las circunstancias de la vida para formar el carácter de sus devotos. Las cualidades del devoto benefician al mundo. Srila Prabhupada explicaba que el mundo necesita personas de primera clase. Los problemas sociales no pueden resolverse únicamente mediante avances tecnológicos, reformas políticas o crecimiento económico. La verdadera transformación comienza cuando las personas desarrollan cualidades divinas. Un solo devoto sincero puede influir positivamente en muchas vidas. Su honestidad genera confianza, su compasión despierta esperanza, su equilibrio transmite paz, su servicio inspira cooperación. Por esta razón, el movimiento para la conciencia de Krishna no busca solamente aumentar el número de practicantes, sino formar individuos cuyo carácter refleje las enseñanzas del Bhagavad Gita. Cuando una comunidad está integrada por personas humildes, respetuosas y dedicadas al servicio, se convierte en un ejemplo práctico de una sociedad centrada en Dios. El carácter florece mediante el canto del santo nombre. La transformación del carácter no depende únicamente del esfuerzo personal, su causa principal es la misericordia de Krishna. El proceso recomendado por Sri Chaitanya Mahaprabhu y enseñado por Srila Prabhupada consiste en cantar atentamente el Mahamantra Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. El santo nombre purifica el corazón, elimina los deseos egoístas y despierta las cualidades eternas del alma. A medida que la conciencia se limpia, el carácter cambia de manera natural. Lo que antes requería esfuerzo comienza a surgir espontáneamente porque el corazón encuentra satisfacción en servir a Krishna. Por ello, el desarrollo del carácter no debe separarse nunca de la práctica constante del Bhakti Yoga. Conclusión. El carácter es la manifestación visible de la conciencia. Allí donde existe auténtica conciencia de Krishna aparecen humildad, veracidad, compasión, pureza, paciencia, autocontrol, gratitud, sencillez y espíritu de servicio. Estas cualidades no son el resultado de una disciplina moral independiente, sino el fruto del contacto constante con la suprema personalidad de Dios. Srila Prabhupada dedicó su vida a formar hombres y mujeres cuyo ejemplo hablara con más fuerzas que sus palabras. Comprendía que una sociedad solo puede transformarse cuando sus integrantes transforman primero su propio corazón. Cada devoto debería preguntarse diariamente: ¿mi carácter refleja las enseñanzas que estudio? ¿Mis acciones acercan a otros a Krishna? ¿Estoy cultivando las cualidades que complacen al Señor y a mi maestro espiritual? Responder a estas preguntas con sinceridad convierte la vida espiritual en un proceso dinámico de crecimiento y purificación. El éxito no consiste en ser admirado por el mundo, sino en llegar a ser digno de la confianza de Krishna. Cuando el corazón se llena de amor por él, el carácter se convierte en un reflejo de su misericordia y el devoto se transforma en un instrumento para iluminar la vida de todos los seres. En el verso 16, 1 y 3 del Bhagavad Gita, el Señor Krishna enumera las cualidades divinas del alma: la ausencia de temor, la pureza del corazón, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la veracidad, la ausencia de ira, la renuncia, la tranquilidad, la compasión, la modestia, la firmeza, el perdón, la fortaleza, la limpieza, la ausencia de malicia y la humildad. Srila Prabhupada explica en su comentario que estas cualidades no son simples ideales éticos, sino los síntomas naturales de quien progresa en el servicio devocional puro. Cuanto más avanza una persona en la conciencia de Krishna, más claramente se manifiestan estas virtudes en su vida diaria. Reflexión. El carácter no se construye para obtener reconocimiento, se purifica para convertirse en un lugar donde Krishna pueda manifestar su voluntad. Un devoto verdaderamente avanzado no impresiona por lo que dice de sí mismo, sino por la paz, la humildad, la compasión y el servicio que irradia. Ese es el reflejo más auténtico del avance en la conciencia de Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari